del Señor en esta noche. Incline su rostro, dígale: Señor, he venido a este lugar, amado Dios, para que tú me hables, para poder entender la palabra, Señor, para poder tener claridad de las Escrituras, mi Rey. Sé que hoy tienes una porción maravillosa para mi vida. Yo solamente te pido que abras mi entendimiento, que me permitas en esta noche aún mis errores, en que necesito corregir, en que necesito cambiar, cómo seguir, Señor, caminando en integridad, Señor. Sabemos que todo este tiempo que hemos aprendido del arrepentimiento, Dios, hemos venido de una manera genuina delante de ti. Y sabemos, bendito Dios, que cada uno de nuestros actos, que cada una de nuestras oraciones han subido como olor fragante delante de ti. Que tú te has agradado, Señor, de nuestro cambio, de nuestro caminar. Pero queremos más, Señor. Queremos agradarte aún más, bendito Dios, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Háblanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. No sé si prenden ahí los ventiladores. Dijo alguien: me preocupa que se cocinen. Y está haciendo como una calor sabrosita. ¿Ya saludó al que tiene a su lado? Si de pronto no se quiere parar, ahí sonríale. Cierre sus ojos un momento, incline su rostro allí donde está. Vamos a pedir al Señor la guianza para su palabra en este día, que sea Él obrando en nuestros corazones de una manera sobrenatural. Y vamos a orar, vamos a elevar una oración por nuestra hermana Lisette, por su familia. De verdad que fue algo bien delicado. Entonces sí necesitamos de la misericordia de Dios, pero también del amor de los hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, entendemos a veces por acontecimientos, situaciones que ocurren a otros, Señor, que verdaderamente congregarnos es un privilegio. Es un privilegio que a veces muchos desaprovechan, muchos rechazan. Hay otros, Padre eterno, que de pronto a veces no se entiende la responsabilidad. Pero hoy, Señor, damos gracias por nuestras vidas, gracias por este momento de gozo, de alegría, de poder reunirnos, congregarnos, Señor. Entendemos que es una bendición maravillosa para los que estamos aquí. Sé que muchos quisieran, como mi hermana Lisette. Ella quisiera, ella lo anhela en su corazón, pero por este evento fortuito, Señor, ella está allí en la clínica, Padre, pero sabemos que tú estás con ella. Tú estás cuidándola, estás guardándola, protegiéndola, Señor bendito, en medio de esta tragedia, Señor, en donde sabemos que tú te estás manifestando, tú te estás glorificando, y pedimos una pronta recuperación para ella, una sanidad total, sin consecuencias, Señor. Y no solamente sanidad en su área física, sino en su área emocional, en su área espiritual, Señor, que ella anhele seguir adelante, que ella anhele, Padre bendito, en su corazón, Padre, seguir venciendo todo lo que pueda, Señor, presentarse delante de ella, Señor bendito. Oro también por la salud de mi hermano Ferney, Señor. Oro por la salud de mi hermana Sandra. Oro, Señor bendito, por cada una de las personas que pueda tener un quebranto de salud por cualquier situación. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando. Coloca tu mano sanadora, Señor, sobre las vidas de todos aquellos que están enfermos físicamente, pero aquellos, Señor, que estén enfermos en el área espiritual, Señor.
alguna situación, Señor, errada, algo en su mente, en su corazón, Señor, alguna fortaleza que necesite ser derribada, te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Padre eterno, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Señor, quebranta toda dureza de corazón y permítenos presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Padre eterno, y que seas tú, Dios de la gloria, obrando, sanando y trayendo libertad total. Colocamos la predicación de tu palabra en tus manos. Mira mi vida, Señor, que es la herramienta que tú utilizas, Padre, en este lugar. Yo me suelto en tus manos. Utiliza, Señor, mi mente, mi boca, mi corazón, para que sea tu voluntad, Señor, para que sea tu gran amor llenando, Padre, cada corazón, cada vida de las personas que se conectan, Señor amado. Mi hermana Ana Bernarda, Padre eterno, mi hermana Lisette, Señor, allí donde está, bendice no solamente para darle salud, sino que su espíritu, Señor, sea vivificado. Ella es una mujer que te da la gloria, te da la honra, que te exalta, Señor amado. Ella junto con su familia, su esposo, su hijo, Padre, que puedan seguir, Señor, honrando tu nombre, Padre eterno. Tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, y es lo que creemos para esta familia, Señor bendito. Que seas tú, Dios de la gloria, hablándonos en esta noche y bendiciéndonos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. La importancia del arrepentimiento. En el último servicio hablamos un poco sobre ese arrepentimiento en acción. Arrepentimiento en acción. ¿Qué tenía? ¿Cuáles eran las muestras o los frutos dignos de arrepentimiento de una persona que verdaderamente estaba arrepentida? Y vimos que decía la palabra: el que robaba, no robe más, ¿cierto? Es como decir, voy a hacer lo contrario de lo que hacía, ¿cierto? Y el que hablaba mentira, pues hable la verdad. Es dar los frutos dignos de arrepentimiento. Pero ahora vamos a ver el por qué arrepentirnos. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? La importancia del arrepentimiento que le da Dios. O sea, Dios le da una importancia magna al arrepentimiento, y nosotros debemos darle esa misma importancia. A veces hay cosas o hay situaciones que decimos: no, pero eso para qué, no, pero es que, y como que no nos importa y no lo ponemos al mismo nivel que Dios quiere que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. Entonces vamos a mirar esa importancia. Segunda de Pedro 3:8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. La importancia del arrepentimiento. Nos está hablando, el contexto es el día del Señor vendrá. Nos habla sobre la venida de Cristo. Dice la palabra del Señor: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra todos nos debe gustar. Esa palabra todos nos debe anhelar, nos debe motivar a una reacción de parte de nosotros. Aquí, ¿qué está pasando? Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo está en constante riesgo, en peligro,
Por ahí están los falsos maestros, falsos profetas, hay lobos rapaces, están los que se quieren enseñorear de la iglesia, pero hay un peligro que es las falsas enseñanzas, ¿sí? Lo que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y por ahí hay muchos de esos que no quieren enseñar la verdad, sino que quieren enseñar cosas que le agraden a las personas, que le agrade a su carne, que no lo comprometa en nada. Y eso como que hace, cuando esas enseñanzas llegan a las vidas de las personas, hace que la persona se relaje. ¿Qué pasa si en la enseñanza de la palabra de Dios yo llegara a decirles en algún momento que Cristo no viene por su iglesia, o que no hay un infierno? Pues nos relajamos, ¿cierto? Si verdaderamente eso fuera así, ¿qué hacemos aquí? Si no hay una esperanza para nuestras vidas. Entonces Pedro enfrenta falsos maestros y falsos profetas, pero no los está enfrentando de hablarles a ellos, porque a veces eso es lo que nos gusta hacer, ¿cierto? Mirar a ver cómo voy y entro en contienda con el que no predica bien, o una pelea de argumentos. Él está enfrentando esos falsos, pero adoctrinando correctamente a la iglesia. Es lo mejor, adoctrinar bien a la iglesia para cuando lleguen estos argumentos poder rechazarlos. Entonces, falsos maestros y falsos profetas que se burlan. Y ellos, estos falsos, no creen en la segunda venida de Cristo. La rechazaban totalmente y aún hacían burla. Yo no sé si en algún momento usted no ha tenido que hablar con algunas personas y que esas personas se burlan del evangelio. Y se burlan frente a usted diciéndole: ¿y dónde está? Tanto que han dicho, tanto que no sé qué, ¿dónde está? ¿Por qué no pasa nada? Y a veces frente a esas burlas no sabemos qué contestar o qué hacer. Entonces Pedro responde a la gran pregunta, una pregunta sarcástica que está en el versículo 4, ahí en el capítulo 3. Es una pregunta sarcástica, una pregunta de burla. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice allí, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, miren que esto aún sigue siendo común. Que muchos pregunten: no, yo he escuchado que Cristo viene desde... y no pasa nada. Entonces aquí vemos estas personas confrontando la iglesia, confrontando a un Pedro. Bueno, y si eso es verdad, ¿por qué todo sigue igual y nada cambia? ¿A dónde está ese Cristo que ustedes dicen que viene? ¿A dónde está? ¿Por qué no ha pasado nada? En la Nueva Versión Internacional dice: ¿dónde está esa venida que prometió Él? Refiriéndose a Cristo. Sí, está confrontando. ¿Dónde está esa venida? Esa venida que prometió Él mismo, porque ¿quién es el que promete? Cristo es el que está prometiendo. Pedro no les responde directamente a ellos. Y decía el estudio bíblico, o dice el estudio bíblico, y escúchenme bien, Pedro no les responde a ellos directamente porque ellos no lo merecen. Estas personas no merecen ni una mínima explicación de aquello que se burlan. No merece que nosotros ni siquiera entremos en contiendas, porque en ellos no hay fe. En ellos no hay ni siquiera la mínima esperanza en su corazón. Y ellos, escúchenme bien, se están metiendo con lo más sagrado que tiene Cristo, que es ¿qué? Su iglesia. Es como si decirle a una esposa: su esposo no va a venir,
y burlarme de ella y de pronto decirle, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Mire, ya son las 6 y usted me dijo que venía y no ha llegado, y burlarme. Pero ¿qué hace esa esposa? Tener la seguridad que mi esposo viene. Y nosotros, su iglesia, tenemos la seguridad de que Cristo viene. Entonces no les responde a ellos directamente, porque no lo merecen, ni entrar en contiendas, ni en disputas. Nosotros no predicamos a Cristo por contiendas. Nosotros predicamos a Cristo para salvación. Entonces Pedro les habla a los creyentes, a esos creyentes sinceros, para que ellos no se dejen engañar. ¿Sí saben que en medio de la predicación a los verdaderos creyentes, aún el que es ateo, el que dice que es mentira, está prestando atención? Él está escuchando también. Pero pues la palabra, ¿para quién es? Para la iglesia del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y qué les va a decir Él? Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque rechazaban. Hay unos que dicen que tan bonitos que predican, pero pues si predica tan bonito, ¿por qué no obedece? ¿O por qué no toma esa palabra para su vida? Entonces, la primera razón para la importancia del arrepentimiento, que es lo que Pedro aquí está confrontando. El versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis, o sea, no sean ignorantes. No sean ignorantes en su forma de pensar, en su forma de creer. Entonces, hay dos maneras de creer en Dios. Una es obedeciéndole y la otra es desobedeciéndole. Cuando pues Él les dice no sean ignorantes, es porque ellos creían, pero a su manera, rechazando la verdad, la sana doctrina. Entonces, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No vamos a estudiar este versículo a profundidad del tiempo, cronos, del kairos, no lo vamos a mirar. Simplemente yo quiero explicarles que Dios está por encima del tiempo. Dios no está sujeto a los minutos y a los segundos como tú y yo. ¿Será que Dios anda de afán? Ay, yo es que no he ido por ellos, me cogió la tarde. ¿Será que Dios vive afanado, tan preocupado? Ay, es que se me olvidó cuidar esta mañana al hermano. No, Dios está por encima del tiempo. Para el Señor, ¿qué? Un día es como 1000 años. Un día, hagamos la comparación. Un día, 1000 años. Dios vive en un presente absoluto. Él, el tiempo, lógicamente lo creó para nuestro beneficio y nuestro bienestar. No podemos ponerle cosas limitadas a la venida de Cristo, como el tiempo. Claro, yo creo que muchos quisieran saber cuándo viene Cristo, pero el Señor nos dice: confórmense con saber que vuelvo. Eso es más que suficiente. Y el que se quiere ir con Cristo, sin importar si es hoy o es mañana o es en 1000 años, va a estar preparado, preparadísimo. Así como cuando usted le dice a un niño: mañana nos vamos para piscina, él se acuesta como preparado. Como nunca ha listado nada, lo deja ahí listo, alineando y cubriendo, ¿no? Gafas de agua, el chingue, la toalla, todo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese anhelo de irnos con Cristo, nuestra santidad, arrepentimiento, perdón, todo lo ponemos en orden. Entonces,
no pongamos cosas limitadas a la venida de Cristo, y una de esas cosas limitadas es el tiempo. Es más importante la promesa que el límite de tiempo. Eso es lo que nosotros debemos saber. ¿Cuántas veces de pronto alguno de nuestros hijos nos ha pedido algo y nosotros les decimos que sí? Y ahí mismo ellos se alteran, pero ¿cuándo? Y ellos quisieran, no, pues mañana, o vámonos ya. Ya, porque el desespero del tiempo apremia. Pero usted o nosotros los papás muy tranquilos, no, esperemos a ver si el domingo o cuando se pueda salir. Pero no miremos qué es más importante, el tiempo o la promesa para usted. ¿Qué es más importante? Entonces, no pongamos el límite de tiempo. Los acontecimientos divinos, hacemos bien en dejarlos en las manos de Dios. Todas esas cosas que el Señor promete, hermanos, miren, nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que venga hoy o para que venga mañana. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que obre milagros. Esos acontecimientos es mejor dejárselos a Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Él sabe los tiempos, los momentos. A nadie le toca saber ni el tiempo ni las sazones. Solamente ¿quién? El Padre en su sola potestad. Él determina cómo, cuándo, por qué y para quién. A nosotros somos los que nos gusta y por qué a Él sí y a mí no. Y es que yo llevo tanto tiempo en el Evangelio y Dios no me ha dado, y este se convirtió ayer y ya tiene. Y el tiempo y el tiempo y el tiempo, ponemos el tiempo por encima de las cosas de Dios. Digo, las esposas son expertas en manejar el tiempo, ¿no? Le han tenido paciencia a Dios para que nosotros cambiáramos los esposos. ¿Cuántas mujeres son pacientes así que dicen, yo tengo la paciencia del santo Job? Hermanos, pero ¿por qué? Miren, el mundo va así como tan rápido, ¿no? Qué sabroso es un asado, qué sabroso es un sancocho, prender el fogón y todo eso, ¿no? Hoy en día venden unas sopitas así en un recipiente, microondas, minuto y medio y lista la sopa. Y así queremos todo. Todo porque el tiempo. Y no vemos a un Dios, a nuestro Dios, preocupado por el tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés? Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para... Mire, hermanos, hay tiempo para todo. Y si lo dice Dios, yo le creo. Yo le creo a Dios. ¿Quiénes son los malos administradores? ¿Aún del tiempo? ¿Cómo es posible que uno se siente a ver 4 horas de películas de televisión para que después diga no tuve tiempo de hacer? No es que no tengo tiempo. Debemos administrar aún correctamente el tiempo. No lo pongamos por encima de Dios. ¿Por qué no vino a culto? Ay, es que no tengo tiempo. O no tuve tiempo. Es que no me quedó tiempo para orar. Pero porque somos malos administradores. Entonces, los acontecimientos divinos, hacemos bien en dejárselos en las manos de Dios. Lo mismo que nuestros tiempos personales. ¿Cuántos administran correctamente su tiempo? Me gusta, eso me gustó, ¿cierto? Ahí como que, pastor, el otro versículo, déjelo ahí, ¿cierto? O sea, yo les he puesto el ejemplo. ¿Cuántos han visto esas películas de esos hombres importantes, gerentes o dueños de multinacionales,
que van llegando a su empresa, a su oficina, y ¡pum! Que se le pega a la secretaria. A las 7 tiene cita con el odontólogo, a las 8 tiene no sé qué, que lo llamó fulano de tal, y el tiempo así, vea. Y lo cumplen. Y en su casa tienen que estar a esa hora. Y hasta en la agenda meten el tiempo para ser infieles. ¿Cómo lo hacen? Y nosotros los cristianos nos cuesta. Y ponemos antes otras cosas que aún poner en las manos del Señor nuestros tiempos personales. Salmos 31:15. Salmos 31:15. Miren lo que le decía el salmista David. Y esto es una declaración de confianza. En tu mano están ¿qué? Mis tiempos. Señor, dependo de ti en cada segundo, cada minuto. En tus manos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Usted ha puesto su tiempo en las manos de Dios? Para que no ande con afanes, no ande con carreras, y pueda uno dedicarle el tiempo que creemos que Dios se merece. Señor, en tus manos está el tiempo. Tú lo creaste. Poner fechas determinadas a la segunda venida de Cristo y al final del mundo ha resultado siempre un gran fracaso para el hombre. Poner fecha determinada a la segunda venida de Cristo y al fin del mundo ha resultado siempre un gran fracaso para el hombre. Yo no sé si usted ha escuchado, y estos hombres, ¿quiénes son? Un porcentaje muy alto, los cristianos. Hace poco vi en las noticias que creo que fue en la NASA, no sé, y tienen una fecha para el fin del mundo. Porque ya que por la evolución de las cosas y no sé qué, y sacaron fecha y pues, comuníquese y cúmplase. Vamos a ver. Sabemos que eso no va a ser así, porque eso no lo determina el hombre. Eso es parte del Señor. Mateo 24:36, ¿qué dice? Un versículo muy, muy conocido. Mateo 24:36. Pero del día y la hora, ¿quién sabe? Nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿será o no será un fracaso ponerse a dar fechas, horas? Y algunos, mire que yo pienso que muchos predicadores hemos sido muy osados de que no, espérese que eso en algún lado tiene que estar. Así sea echando números, cifras, mirando. Y hemos intentado. Pero hermanos, la Biblia es muy clara. Nadie sabe. Nadie sabe. Claro, el Señor habla de los acontecimientos que se van cumpliendo para que más o menos miremos que ya está cerca su venida. Entonces, la primera razón está uno en el tiempo. Que el tiempo es lo que el Señor está dando, ¿para qué? Para que nos arrepentamos. Nos está dando tiempo. Ahí vemos el amor del Señor. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quiénes? Miren por qué les digo que no le estaba hablando a los falsos.
Le estaba hablando a los que creían en su venida. ¿Con quién es paciente el Señor? Con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tengamos pendiente el todos. La segunda razón no solo es una razón más concreta, porque definitivamente con el tiempo quedamos en el aire. Va a venir, es lo único que tenemos seguro, ¿sí? Pero esta segunda razón no solo es más concreta, sino que es más esperanzadora y consoladora para nosotros. No se apoya en la trascendencia del conocimiento de Dios. A veces nosotros nos ponemos a mirar, a ver qué tanto Dios nos conoce, a ver qué tanto Dios sabe, pero la trascendencia del conocimiento de Dios, escúcheme bien, Él no se pone a mirar a ver si hoy o mañana. ¿Por qué? Porque para el Señor un día es como 1000 años. El mañana de nosotros es el presente de Dios, ¿sí? Entonces Él ya sabe qué vamos a hacer más tardecito. Él sabe qué está pensando usted. Él sabe cuál es la primera palabra que usted va a decir cuando el culto acabe. ¿Qué va a ir a hacer? Él lo sabe todo. Sino, esto se basa en la permanencia de su misericordia amorosa. ¿Cuántos disfrutan de la misericordia amorosa de Dios? Todos los días, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y eso es amor. Y cuando habla de su permanencia, la permanencia de su misericordia amorosa, eso de que cada día es nueva, nos está hablando ¿de qué? Del tiempo. O sea que el Señor, para Dios no hay un mañana de misericordia. Para el Señor es un presente de misericordia para nosotros, eterna y perfectamente. Él no se retrasa, Él da tiempo al tiempo. ¿Qué era lo que decían ellos? Que el Señor estaba retardando su promesa. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que Él mismo prometió? Era lo que decían estos falsos. Entonces Él no se retrasa, Él da tiempo al tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esa palabra paciente en el griego es, bueno, les voy a decir cómo está escrita, longanime, que yo les he explicado, y es la palabra que el Señor utiliza para su paciencia de Él. Longanimidad. O sea, el Señor, ¿cómo se llama la paciencia de Dios? Longanimidad. ¿Lo de nosotros se llama falta de paciencia? Entonces, y esa palabra yo les he explicado que es un poco chistosa, porque longanimidad es de donde viene la palabra longaniza. El que conoce la longaniza sabe cómo es la longaniza. ¿Y cómo es la paciencia de Dios? Imagínense que cuántos años lleva el Señor teniéndole paciencia a usted. A mí lleva 40 y tantos. ¿Cuánto logra usted tenerle paciencia a una persona? Hay muchos que no le tienen paciencia a Dios, ¿sí sabe? Este no me dio nada, se van. Hay muchos que abandonan. Entonces, esa longanimidad es mejor que la paciencia. ¿Por qué? Yo decía, pero ¿por qué es mejor que la paciencia? Imagínense a Dios con su paciencia. Levanten la mano esos que el genio les gana, que la paciencia no, ni para esperar un bus. Ahora imagínese a Dios con su paciencia, ya hubiera descendido fuego del cielo. Señor, gracias,
¿Vemos su amor? Hermano, nosotros nos desesperamos, nosotros no soportamos. En mi caso, donde Dios tuviera mi paciencia, hermanos, ustedes ya no existirían. Gracias, Señor, porque no eres como nosotros. Gracias porque tú eres un Dios justo, bueno, benevolente. Nos conoces y nos entiendes. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2. Mire el título: el justo juicio de Dios. Vamos a mirar todo así. A mí esto es lo que me impresiona de la palabra, cómo nos va llevando de menos a más. Dice, está en signo de interrogación: ¿o menospreciáis las riquezas de su qué? Benignidad, paciencia y ya, pues, ¿cómo así, Señor? Luego tu paciencia no es solamente ¿qué? Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Están las dos. ¿Por qué? Porque a Dios la longanimidad no se le acaba, pero sí la paciencia. ¿A cuántos se les ha acabado la paciencia? ¿Cuándo se le acaba al Señor la paciencia? Cuando Él ve que estamos jugando, pisoteando su sangre, pisoteando su sacrificio. Cuando Él se da cuenta, pues Él tiene que actuar. ¿Cuántos son pacientes con sus hijos? Pero llega el momento en que hay que actuar, pero los seguimos amando. Entonces hay una longanimidad para el Señor, y sigue para el Señor, no del Señor, ignorando que su benignidad, ese ser benigno, ser amoroso, también tiene que ver con paciencia, tiene que ver con bondad. ¿Te guía al qué? Al arrepentimiento. O sea que la paciencia del Señor, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos están jugando con esa paciencia del Señor? Que pensamos que porque no viene, o muchos piensan que porque no viene, o muchos piensan que porque fui infiel, robé, tomé, adulteré, forniqué, violé, hice y no me pasó nada, siguen jugando con la paciencia de Dios. Porque es que no pasa nada. Esa tontería que ustedes están diciendo la escucho en todas las iglesias. Y mire, no ha venido. Y por eso hacen lo que hacen. Y como no les pasa nada, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira. Ay, pastor, explíqueme. Entonces, el día de la ira no es para los hijos de Dios, ¿sí? Es como si usted tiene dos hijos y uno está airado con uno. ¿A quién castiga? Pues a ese uno, ¿cierto? El otro no, el otro es cristiano. Entonces, el día de la ira, ¿para quién es? Para los no cristianos, para los no arrepentidos. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras para ti mismo? Ira. O sea que ese día de ira, que no es para los cristianos, el corazón no arrepentido, va a venir sobre ese corazón ira. Ira. Hermanos, es por eso la gran importancia de arrepentirnos.
delante de la presencia de Dios. El cual, versículo 6 de Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Le dejo de tarea el resto. Eso debe confrontarnos. ¿Qué es lo que pasa? Esa segunda razón. No juguemos con la paciencia de Dios. Él es paciente, hermanos, pero va a llegar un momento en donde todo se va a consumar. Entonces, por eso es mejor la paciencia de Dios. Imagínate a Dios con nuestra paciencia. Ahora dice que algunos la tienen por tardanza. Esto de la tardanza es una alusión para aquellos creyentes que se habían dejado impresionar de los falsos, y a ellos les causaba algo extraño esa demora. O sea, se dejan influenciar y empiezan a hacerse la pregunta: oiga, de verdad, ¿pero por qué se demora? Si es verdad que viene, ¿qué impide que venga? Y empiezan muchos a cuestionar su venida. Empiezan muchos a criticar, a juzgar. Pero oiga, de verdad, ¿pero por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Y por qué no viene? Y empiezan a mirar videos en YouTube y empiezan a preguntarle al zapatero, al peluquero, al de la miscelánea, a ver qué sabe él de la venida de Cristo. Y entonces, no, ninguno. ¿Qué sabe el zapatero de la venida de Cristo? A veces, y vamos a las fuentes equivocadas, pero nos dejamos o se dejan persuadir algunos. Entonces, para esto les dice, esa tardanza les da la explicación para aquellos que se habían dejado persuadir, para aquellos que habían como empezado a creer. ¿Qué pasa si usted empieza a creer que Cristo no viene? Si usted dice, oiga, de verdad no viene, ¿qué es de su vida? ¿Qué lo tiene aquí? La venida de Cristo, su salvación. Entonces, si no hay salvación, si Él no viene por su iglesia, apague y vámonos. Cuidado con las dudas que tú puedas tener sobre Cristo en tu corazón. Cuidado con las cosas que te pueda sembrar un falso. Miren, sinceramente yo no entiendo cómo una persona puede entrar a creerle a alguien que no sea cristiano. ¿Cómo un cristiano puede creerle a un no cristiano? No, pero es que eso es mentira. Mire, esto es así. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces a los 3 meses, 4 meses, hermano, ¿y por qué no volvió? No, es que eso es mentira, eso no sé qué. Yo encontré a alguien que me dijo la verdad. ¿Y ese quién es? ¿Sí ve el que está allí sentado con media de ron? Ese. Me impresionaba en el periodo de pandemia, donde todos estuvimos encerrados, que hablaron del apocalipsis. ¿Salió la vacuna? ¡Ay, el chip, que no se manden a vacunar! ¿Y saben quiénes publicaban eso? No sé cómo, pero uno que estaba en la cárcel y fumaba y entonces muchos me dicen, pastor, Cristo viene, pastor, mire, no sé qué, la bestia, el falso profeta, y esto, y mire, y eso es el chip, y al fin, pastor, mire, no sé qué, mire Facebook. Y uno iba y miraba quién lo había publicado, y si era el borracho del barrio, o el que sabíamos que era infiel. ¿Cómo podemos creer eso? ¿Y saben qué es lo peor que todos los escritos? Con versículo bíblico. No se preocupaban por mirar a ver qué hacía. Ustedes se acuerdan cuando empezaron
con el cuento de aquí en Colombia de su cacerolazo, que cualquier cosa que no les gustaba salían a las ventanas a tirarse en las ollas, y uno mirando en qué calienta un tinto. Y entonces ahí mismo, pastor, ahí está en Isaías lo de las ollas. Y pues uno iba y mira, no, y con todo y su explicación. Y yo, hermano, ¿no leyó? Ahí no habla nada de eso. ¿Y a usted quién le dijo? Mi tío el ateo. Hermanos, ¿cómo puede llegar una persona a creerle, una persona cristiana? Pues hermanos, mire que a veces hasta yo les digo, den el beneficio de la duda, pero al impío no le dan el beneficio de la duda. ¿Qué dice la Biblia? Conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a dejarte persuadir de esa manera? Entonces, algunos más osados no pensaban en una demora que se demoraba, sino que la negaban absolutamente. O sea, unos decían, se demora. Otros decían, para mí no se demora. Para mí eso es mentira 100%. Mentira. ¿Por qué el Señor todavía no ha venido? Uno, porque no está sujeto al tiempo. Y aquí viene lo más importante, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda. Esa palabra perezca es apolomi, que perecer en el griego original es una destrucción total, una destrucción completa, perderse totalmente. Entonces, ¿por qué el Señor no ha venido? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se destruya totalmente. Por eso es que Él no ha venido. Él está esperando que nosotros, Él es paciente. Él tiene su longanimidad para nosotros. Y vemos amor y misericordia del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Y como Él no se deleita en la muerte de los impíos, Él no se deleita en la muerte de los pecadores, por eso está esperando. La acción la tiene ahí retenida. Miremos Ezequiel 33:11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El título es El camino de Dios, ¿cómo es? Justo. Mire lo que dice. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se deleita el Señor en la muerte del impío? No, al contrario, por eso Él advierte. ¿Qué les dice? Conviértase de su mal camino, vuélvase el impío de su camino. ¿Esto qué es? Arrepentimiento, cambio de mentalidad. El Señor, pensemos un momento. ¿Alguno de ustedes sabe de alguien que haya muerto sin Cristo en su corazón? ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa usted en ese momento? ¿Cómo está esa alma? Y más si usted piensa que tuvo la oportunidad de predicarle y no lo hizo. Y de pronto usted dice, hasta por mi culpa se fue para el infierno, ¿cierto? Ahora, si usted se siente mal, si nos duele, porque duele,
Duele. El que entiende el gozo de la salvación, hay un dolor por alguien que muere sin Cristo. Ahora imaginémonos el Señor. ¿Cómo puede sentirse Él en ver que su creación se está perdiendo? De alguna manera esa longanimidad dice, bueno, este está perdido, pero mientras hay vida, hay esperanza. Se murió el impío, ¿qué hay? Fuego eterno. Ya no hay nada que hacer, ni 30 rosarios, ni purgatorio, ni así le dé los millones al cura, no lo sacan de ningún lado. La Biblia no enseña nada de eso. Entonces el Señor dice, no quiero la muerte del impío. El Señor no quiere. Y como el Señor, aquí hablando de Dios, no quiere la muerte del impío, por eso envió su Hijo a morir. ¿Por quién? Por los impíos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Tú y yo éramos impíos. Eso es lo que el Señor no se deleita. Y en Ezequiel 18:23 hay algo más. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta el Señor ahí. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es una pregunta contestando la primera. Son dos preguntas. La primera es, ¿quiero yo la muerte del impío? Y la segunda es una pregunta a modo de respuesta. No vivirá si se aparta de sus caminos. Mas si el justo, mire, esto es para el que es justo, para ti y para mí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta el Señor, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. O sea que nunca fue salvo, nunca fue nada. Ay, es que yo oraba, es que yo ayunaba, es que yo me congregaba, es que yo daba mercados. Ninguna de las cosas que haya hecho le sirve absolutamente de nada. ¿Qué sirve? Permanecer. Permanecer. Y recuerde que en algún momento dimos una enseñanza sobre el libro de la vida, donde nos habla en Apocalipsis, porque el Señor da el ejemplo de su nombre en el libro de la vida. Porque cuando estaba Israel constituido como nación, todo aquel que se iba, había un libro de membresía. Y si alguien se iba, eso no era que cogí mi maleta como los hijos rebeldes de hoy en día y me fui. Y mamá, sígame mandando la mensualidad, o si no la demando. No, ¿está seguro que se va a ir? Lo borraban del libro. Y si a los 3-4 días volvía, ¿su nombre? Pepito Pérez. No, pero usted no está aquí. No, pero es que a mí me borraron hace 3 meses. Ah, no, lo siento mucho. ¿Ustedes creen que Dios está para esos juegos? Anóteme, bórreme, anóteme, bórreme. ¿O voy a engañarlo y le doy otro nombre? Hermanos, ¿somos o no somos? Y por eso es que a algunos les gusta jugar al cristiano. Ya viene el mes del mayor juego del cristiano, diciembre, ¿no? Entonces, bueno, las vacaciones dicembrinas, el cristiano, el crispino de 11 meses, porque pues... Entonces debemos tener pendiente, el Señor no se complace. Y tú y yo no debemos complacernos en la muerte del impío, ni en el dolor del impío, ni en la tragedia del impío. Algunos, ¿cuántos han escuchado a algún cristiano? Uy, bien hecho, se lo tiene merecido. A veces decimos cuando ve uno los videos, porque aquí en la costa, el costeño es muy unido, ¿no?
Entonces tienen su justicia y cogen a un ladrón y le dan su paloterapia, le llaman. Entonces la gente bien merecido. ¿Quién lo mandó a ser ladrón? Bueno, nosotros no debemos gozarnos de eso. No, sí, pues ahí sí, pues ¿quién lo mandó? Pero pues no podemos, pero tampoco se vaya a meter a defenderlo, porque la Biblia dice que el que se mete en pleito ajeno es como meterse en la boca de un perro rabioso. Métase a defenderlo y ellos no tienen problema en darle paloterapia a dos. Pero debemos pensar. Entonces el texto de Pedro, este texto es un testimonio claro de la voluntad salvífica y universal de Dios. Este texto muestra lo que Dios quiere para el mundo, para el creyente y el no creyente. Pero ¿qué está esperando del no creyente? ¿Qué está esperando? Que todos procedan al arrepentimiento. No está esperando que todos oren por la mañana, no está esperando que todos se congreguen a una vigilia. No, hermano, eso sabemos que debemos hacer. Pero hay muchos que lo hacen y no están arrepentidos. Entonces, miren lo importante, es lo que el Señor está esperando. Esta voluntad no es para todos, lógicamente. Esta voluntad de la salvación está condicionada por la respuesta de fe que el hombre debe aportar. O sea, mire, ¿qué está esperando el Señor? Está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos dar la respuesta de fe que nosotros debemos aportar. O sea, ya Dios hizo lo suyo por medio de su Hijo. Y Él está esperando. ¿Qué tenemos que dar nosotros? La respuesta de fe, que estamos arrepentidos. ¿Qué debes aportar tú? Arrepentimiento. Hay que creer. Que muchos dicen, no, es que somos salvos por creer. Eso es verdad. ¿Qué es creer? ¿Qué hace el que cree? Se arrepiente. ¿Tú crees? Debes arrepentirte. Es que me gustan muchos mis ejemplos bobos. Tengo el ejemplo de la tuerquita. ¿Cuántos creen que apretando la tuerquita se va a ajustar eso ahí? Todo, ¿cierto? Ah, bueno, pues sentémonos a esperar. No, pues voy, la aprieto, hago mi parte, lo que me toca hacer. Y en este caso, si tú y yo creemos, debemos arrepentirnos. El que cree se arrepiente. El arrepentimiento es una de las más grandes muestras que creemos en serio en el Hijo de Dios. Es una de las más grandes muestras. ¿Qué es más importante? ¿Congregarse o arrepentirse? ¿Ayunar o arrepentirse? ¿Saberse las canciones o arrepentirse? ¿Qué es más importante? Ahora, no le resten importancia a orar, a congregarse. No se la resten. No le resten importancia. Pero si tú y yo no nos arrepentimos y no guiamos a otros al arrepentimiento, mira, debemos dejar de estar evangelizando de que Cristo te ama. Hay gente que queda así. ¿Qué dijo? No, vamos para mi iglesia que el Señor te soluciona los problemas. ¿A cuántos cuando empezaron a congregarse se le aumentaron los problemas?
Yo conozco hermanos que le dicen: si usted sigue allá en donde esos cristianos, lo desheredo. Y muchos, en su afán de los problemas que se les presentan, prefieren seguir con su vida. Eso es una mentira. Que vamos, que Dios te soluciona. Sí, claro, en medio de nuestro caminar Dios sana, Dios obra milagros, Dios restaura, pero nadie asegura que va a solucionar el problema. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Confiad. Ahí no dice confiad, yo te lo soluciono. No, dice que Él ha vencido al mundo. Tengo problemas, confío en el Señor, descanso en el Señor. No le restemos a lo demás. Y la predicación de Juan, la predicación de Jesús, ¿cuál es? Arrepentíos. Y a los que están así muy duros de corazón, o aquellos religiosos que sienten que tienen ganado el cielo por su palabrería, hay que decirles: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Hay lugares, la iglesia tradicional, va mucha gente. ¿Ellos hacen frutos dignos de arrepentimiento? No. Es por eso, hermanos, mire, que nosotros debemos confrontarnos primeramente a nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? Señor, tú me has tenido paciencia hasta donde no más, en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida. ¿Y qué está esperando el Señor? Que en esa área haya un arrepentimiento genuino y de corazón. Y cuando tú le hables a alguien, guíalo al arrepentimiento. Deja de estarle diciendo que el Señor le va a solucionar. Cuando la persona se arrepiente, empieza un proceso de dar los frutos, ¿cierto? Entonces, el que robaba ya no va a robar. Pero no solamente dice la Biblia que deje de robar, dice: trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para el que ayude al que padece necesidad. Entonces, así como le quitaba, ahora ayude. Usted era un mentiroso de esos. ¡Wow! Ahora bendiga con su boca. No solamente deje de decir mentiras, sino que sus palabras sean de bendición. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. No es calentar un puesto, hermanos. Es más profundo. Es más profundo que lo que pensamos. Es más profundo que vestirse y que ponerse una falda, o hacer o no hacer, hermanos. Es lo que hay en tu corazón y en mi corazón con respecto a nuestro hacer diario. Y siempre hemos aprendido: cambiemos la mentalidad de víctima que nos metieron. Ay, hoy hacemos un culto de sanidad interior y ahí están todos, llore que llore. Y se acuerdan de que mi mamá me dijo, mi papá me hizo, que me pegó, que me fueron infieles, que me mintió, que me dijo feo, me dijo fea, me dejó esperando. Ahí están los sufridos de casa de oración. Entonces, bueno, ahora yo les hago un culto para que miremos a los que hemos ofendido, les hemos dicho mentiras, los hemos insultado. Nosotros somos culpables. La psicología es la que nos hace hacer nosotros víctimas. Pero y todo lo que hemos hecho, la psicología dice: no, pobrecito tú, qué pecado contigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tú y yo somos culpables. Y por eso vino Cristo, para redimir nuestros pecados y para que tú y yo podamos arrepentirnos. No ir a Alcohólicos Anónimos, ni ir a una fundación, porque allá pueden dejar de tomar y de drogarse, pero no se arrepienten. Colóquese sobre sus pies.
Es a lo que debemos. Claro, hay que enseñarle a la gente a creer, a amar a Dios. Hay que enseñarles a... Mira, hay tantas cosas de la Biblia. Pero a mí lo que me causa curiosidad es la predicación del Señor Jesús. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Hemos hecho tanto mal que necesitamos arrepentirnos y guiar al mundo al arrepentimiento. Cierre sus ojos. Padre eterno, damos gracias a ti, Señor, por tu amor. Damos gracias a ti por tu palabra, por tu misericordia. Gracias por tu longanimidad. Gracias por esa paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Por estar esperando pacientemente nuestro arrepentimiento, ese arrepentimiento de corazón, y que nosotros guiemos a otros a que también se arrepientan de corazón. Arrepentirnos sinceramente. Pienso que este sería el mejor paso que puede dar una persona que diga que es cristiana. Es el mejor paso, Señor bendito, que pueda dar el impío cuando recibe tu gloria, tu gracia, tu amor, cuando valora tu sacrificio, Señor. Y de ahí en adelante vienen a desprenderse grandes cosas para la iglesia, grandes cosas para las familias, grandes cosas, Señor bendito, para todo aquel que se arrepiente. Y una de las grandes cosas, Señor, es tu venida. Disfrutar de ese acontecimiento, esa segunda venida, un acontecimiento glorioso, maravilloso, esperanzador, que debemos anhelarlo para nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre eterno, hoy pedimos perdón. Hoy pedimos perdón porque nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos pecado delante de ti, Señor. ¿Cuántas cosas de pronto todavía pueden haber en nuestros corazones, en los corazones de muchos, que hicimos en nuestro pasado, que dijimos, que participamos con nuestras manos en muchos actos, en muchas cosas, pero que no las tenemos presentes? Pero que por medio de la predicación de tu palabra, tú nos haces caer en cuenta que fallamos, que nos equivocamos, que te ofendimos. Hay pecados que ni siquiera sabemos que son pecados. Los cometimos, pero no sabemos. Hasta que llega un momento que por medio de la luz de la palabra, tú nos haces caer en cuenta que pecamos. Porque tu palabra todo lo discierne. Tu palabra, Señor, escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones para hacernos caer en cuenta que hemos fallado, que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos de eso que hicimos en nuestra vieja manera de vivir. Y ahora, Señor, te pedimos también ayuda, guianza, para que de aquí en adelante no volver a caer en lo mismo, no volver a tropezar en la misma piedra, no volver a cometer el mismo error, no volver, Señor, a pensar que porque no ha pasado nada, eso es mentira, o es que tú eres un incumplido y te estás demorando. No, Señor, quita ese pensamiento y guíanos, enséñanos a entender que lo que estás esperando es que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que todos procedan al arrepentimiento, debemos predicar un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de salvación, y no un evangelio de prosperidad, ni de riquezas, ni de grandezas, ni de triunfalismos. Un evangelio de arrepentimiento que abra las ventanas de los cielos, Señor, que nos lleve a tener una total conexión, una total intimidad contigo diariamente, Padre eterno. Dejar de estar jugando al cristiano y ser responsables y apasionados
con las verdades de tu palabra, Señor. Padre, hay muchos que conocemos y hoy clamamos por ellos, ellos que no se han arrepentido. Hoy clamamos por aquellos, Señor, que juegan al cristiano, o hay muchos que solamente se congregan porque quieren algo, un milagro, quieren que tú hagas algo, pero en su corazón no está arrepentirse, en su corazón no está cambiar de mentalidad. Solo están esperando, Señor, es que tú les des lo que ellos te están pidiendo. Oramos por ellos, Señor, para que tú confrontes sus corazones, para que los convenzas de pecado por medio de tu Espíritu Santo y ellos se arrepientan, Señor. Muchos se han ido y deben arrepentirse de haberse ido. Muchos toman el congregarse a la ligera y piensan que pueden estarse cambiando de congregación porque aquí no me gusta esto, porque no me gusta aquello, y no entienden la responsabilidad de hacer parte de una membresía, de estar en los libros de una congregación. No lo entienden, Señor, y por eso les parece muy correcto hoy ser parte de una congregación. Y si no les gusta que el mensaje del pastor, se van a otra. Si no les gusta la alabanza, se van para otra. Si no les gusta si utilizan o no utilizan falda, se van para otra. Pero no son capaces de arrepentirse. Es más importante el arrepentimiento que una falda. Es más importante el arrepentimiento que una corbata. Es más importante el arrepentimiento que ser los mejores músicos. Es más importante el arrepentimiento, obedecerte a ti, que los sacrificios, Señor. Padre, queremos ser una congregación, una comunidad arrepentida, arrepentidos delante de ti, y poder perdonar a los que nos han ofendido, pero también pedir perdón si hemos ofendido a alguien, Señor. Aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, de los que están conectados a esta transmisión, Señor. Oramos y bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, en el nombre de Jesús. Amén